Bien, como les había anunciado, está con nosotros el precandidato presidencial de Perú Moderno, Reinaldo López. Nos acompaña en la cabina de la radio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Tacna. Sé que está ya hace algunos días aquí en nuestra ciudad. ¿Qué le parecieron las fiestas? Me gustaría empezar por ahí. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad acá hemos empezado la gira nacional de Perú Moderno y lo queríamos hacer aquí en Tacna con motivo del 96 aniversario de la reincorporación a la madre patria, porque queríamos contagiarnos, queríamos sentir ese espíritu patriótico. Perú Moderno se define como un partido patriótico que quiere ensalzar, enarbolar las banderas del amor a la patria. Y qué más en Tacna, donde esta ciudad es un ejemplo de patriotismo que debería ser ejemplo para todas las demás ciudades, provincias y regiones del Perú. ¿Qué le parecieron las actividades ayer? No, espectaculares. Se vive el patriotismo, se siente esa efervescencia, inclusive de la época del cautiverio. Parece que no se hubiera perdido ni una pizca de ese deseo, de ese amor a la patria, que nos muestra algo muy importante que se está perdiendo en el Perú y que necesitamos recobrar: la lealtad al país. Eso es lo que nosotros buscamos y eso es lo que yo he sentido de forma muy fuerte. Bueno, pero ayer, ¿cómo se vio al pueblo principalmente y a la mujer con el pabellón nacional, la bandera, llevándola hacia el centro cívico de la ciudad de Tacna? Ese pueblo es el traicionado en las campañas electorales, porque le ofrecen de todo y nunca le cumplen. Efectivamente, Fernando, yo creo que el Perú tiene una deuda enorme, una deuda histórica con Tacna, y tenemos que justamente rectificar ello. Por eso es que yo estoy aquí y por eso que te estoy trayendo el mensaje de Perú Moderno y a todo el pueblo tacneño. De que nosotros tenemos ¿Quién es Reinaldo López? Reinaldo López es un patriota ante todo, pero soy abogado constitucionalista, tengo 40 años, soy politólogo también, soy una persona que se ha desempeñado en el ámbito privado como litigante y docente universitario a nivel nacional e internacional, pero que está convencido de que es hora de que la política nacional se renueve. Necesitamos nuevos cuadros, gente preparada, con manos limpias, que tiene que limpiar la casa. Como político y politólogo, ¿qué nos está pasando en estos momentos en el país? Lamentablemente, la corrupción está enquistada en el Perú. Ese es el cáncer que nos está matando: la ineptitud, la corrupción, el oportunismo. Gente que entra al gobierno solamente a robar a espaldas del pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. ¿Y cómo lo van a cambiar? A través de nuevos cuadros. ¿Está podrido? No, de nuevos cuadros, y además implantando justamente medidas radicales para combatir la corrupción, que es madre de la delincuencia en todo sentido. ¿Usted dirige Perú Moderno o es solamente candidato? Yo soy el precandidato oficial. Perú Moderno tiene sus dirigentes, a su presidenta, que es la señorita Mariela Aragón, que es miembro es presidenta del CEN también. ¿Este partido no es el que estaba con Añaños al principio? En un principio, de Frazada Tigre, sí, el señor que falleció. Efectivamente. ¿También por ahí estaba Carlos Anderson? Sí, te cuento un poquito. El partido fue fundado por un emprendedor, como es la mayoría de peruanos: Wilson Aragón, el dueño de las Frazadas Tigre. En un inicio, uno de los precandidatos era el señor Carlos Añaños. Sin embargo, por cuestiones de discrepancia, de no llegar a un buen puerto, él se retiró. Y allí surgieron otros precandidados, entre ellos yo. ¿Usted ya estaba en el partido de ese momento? No, yo entré después, ¿no? Y obviamente al momento de que el señor Añaños se retiró, hubimos otras postulaciones y finalmente... ¿Qué le digo? Cuando Añaños anuncia su candidatura o su participación, hay una gran cantidad de gente que empieza a militar en el partido, que se inscribe en el partido detrás de Añaños y descubre al empresario también de Frazadas Tigre, el señor Aragón, lo cual no generó tampoco ningún rechazo, sino mayor adhesión de gente al partido. Sí, pero yo te comento, más allá de Carlos Añaños, yo me uno al partido por dos cosas. Lo primero, por Wilson Aragón, que era un emprendedor, un empresario visionario. Y cuando yo hablé con él, lo conocí, él me dijo que él había fundado su partido sin ningún tipo de egoísmo o individualismo, justamente para darle al Perú una nueva forma de hacer política y de que de verdad el partido tuviera una democracia, que se ganaran los cargos por mérito. Y dos,
por la ideología del partido, por lo que presentaba el partido. El partido se define como un partido de centro, el partido de todas las sangres, pero con un relevante, un fuerte, un prioritario sentimiento patriótico. Y eso es lo que me llamó. Ya. ¿Y centro en el Perú es atacado por ser caviar o parecido al morado? Es que lamentablemente ha habido esa calificación. Nosotros no somos ni tibios ni tampoco caviar, al contrario, somos gente que va directamente a la yugular. ¿Y la yugular cuál es? Combatir la delincuencia, la corrupción con mano dura e fomentar el patriotismo y los valores peruanos que acá se han perdido. Nosotros no somos tibios, al contrario, somos totalmente radicales en ese sentido. ¿Y piensan en esa radicalidad en una nueva constitución? Mire, nosotros no nos negamos a una nueva constitución, pero hay que crear las condiciones. Siempre me preguntan, oye, cambiamos de constitución ahorita, y yo te pregunto, ¿y quiénes van a estar en la Asamblea Constituyente? ¿No son los mismos de siempre? Nosotros primero tenemos que limpiar la casa, y además eso es un mensaje para todo el pueblo peruano. No solamente se trata de votar por el presidente, sino también por un partido que tenga una bancada fuerte en el Parlamento, si es que queremos hacer las grandes reformas y los grandes cambios que el Perú necesita. Ya, pero para eso va a estar muy difícil con 40 y tantos partidos. Es difícil, pero no imposible. Además que tú sabes que como presidente de la República, la Constitución a mí también me otorga ciertas facultades si es que en caso el Congreso no me dejara gobernar. Ojo, facultades constitucionales. Pero ellos han venido modificando eso para generar casi un régimen parlamentarista. Sí, y pues, quitarle funciones o poder al Ejecutivo. Efectivamente, pero obviamente no para cumplir con los intereses del pueblo, pues, sino para cumplir sus intereses pero de ellos. Es muy difícil, yo me imagino, pongamos un caso hipotético, entran ustedes incluso como primera bancada presidente y primera bancada en el Congreso de la República, pero para construir consensos y buscar cambios tienen que negociar políticamente hablando con fuerzas políticas que de repente están en contra, y dentro de ellas están los que actualmente tienen representación en el Congreso de la República, que se han hecho este modelo para ellos continuar ejerciendo curules y llegar a Palacio de Gobierno. Sí, pero hay mecanismos que la Constitución me permite justamente para combatir eso. Además que acuérdate una cosa, son 38 partidos que van a correr, pero obviamente de los 38 se van a reducir. No todos van a pasar la valla. Por supuesto. Pero ¿no? quien pase la valla mete parlamentario. Y las condiciones van a cambiar, por supuesto, ¿no? Obviamente si es que no están alineados, hay un tema de trabas, yo tengo la competencia para cerrar el Congreso si es que no me aprueban en dos gabinetes consecutivos, y obviamente las condiciones ahí serían totalmente diferentes. Pero porque les han recordado cuestiones de confianza y todas las cosas, se las claro, pero con respecto al reglamentando para limitar la acción del presidente de la República. Claro, pero con respecto al tema de la Cámara de Diputados sí se puede cambiar. Ahora, lo más importante aquí, Fernando, es que la gente entienda de que el Perú necesita una regeneración política. Eso es importantísimo. Por eso ya no se vote por los mismos de siempre. Estamos cansados y hartos de esto, entonces tenemos que cambiar radicalmente y tenemos que optar por alternativas nuevas, como representa Perú Moderno. Perú Moderno representa un partido que no solamente tiene como centro neurálgico a los emprendedores, sino también a los jóvenes. Y aquí hago un llamado a todos los jóvenes de Tacna y del Perú entero. Es hora de cambiar el destino de nuestro país y la responsabilidad descansa sobre nuestros hombros. Por eso, unámonos a esta cruzada santa, como le hemos denominado en Perú Moderno, para salvar el país de las garras de esta clase política corrupta que ha secuestrado a la democracia. ¿Y cómo le dices a la gente que vote por tu partido, o sea, por Perú Moderno, que confíe en tu lista presidencial, en tu lista congresal, diciéndole que soy de centro, que eres radical, pero habiendo gente que se quiere vender como más radical, de derecha o de izquierda? Y te lo digo no del plano político, te lo digo del plano de lo que siente la gente. La gente está en el sur cansada, hastiada de estos políticos, de lo que ve permanentemente en las noticias que van llegando. Lo último, que vuelva a juramentar Santibáñez, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, y te genere todas este tipo de situaciones. Y está a la espera de su momento ir al ánfora a votar y radicalizarse ahí, destruir, meterle
una bomba atómica al sistema y que entre el más radical y saque a todos de ahí. ¿Cómo llegar diciendo soy de centro, soy radical, pero estoy en un centro, y la gente identifica el centro mediante esa perspectiva que te dije al principio, y no con los que se están yendo hacia derecha o izquierda, que se pugnan y se pelean en las redes sociales o en las pantallas de la televisión? Es que, como vuelvo a repetir, esa visión de centro hay que cambiarla. Nosotros, cuando hablamos de centro, es un centro patriótico, y el radicalismo que nosotros estamos planteando es un radicalismo contra la delincuencia y la corrupción, pero por supuesto que tenemos también medidas inteligentes. El país no va a cambiar simplemente incendiando todo, no, hay que tener radicalidad para afrontar la corrupción, la delincuencia, pero también hay que implantar medidas inteligentes en salud, en educación, infraestructura, estabilidad económica. Por ejemplo, una de las medidas totalmente claras y contundentes que vamos a hacer el primer día de gobierno es derogar todas estas leyes pro crimen y pro delincuencia y pro corrupción que ha emitido el Congreso actual. Como tú bien lo has dicho, ya nos roban y se burlan descaradamente. Entonces eso no lo podemos permitir, y lo más palpable es luchar frontalmente contra ello. Por ejemplo, en el caso de delitos de corrupción estamos planteando juicios sumarísimos, porque es una vergüenza que un juicio de corrupción dure 15 o 20 años. Eso debe ser expeditivo, con inhabilitación política de por vida. Vamos a resolver el problema carcelario en el Perú. 69 centros penitenciarios. Acá, por ejemplo, Chayapalca, que tenemos que cerrarlo. Estamos planteando la creación de 2 megacárceles para que todos los presos, una en el Frontón y otra en el Cepa, para que los presos vayan allí, se concentren allí, y además todos tienen que trabajar por su comida. Aparte, el tema del Poder Judicial, quizás la Fiscalía por y el INPE, ¿va por presupuesto o va por reforma? No, va por reforma. Presupuesto hay. El problema es la reforma, porque la corrupción está enquistada allí. Cuando la delincuencia es de saco y corbata, es imposible que se combata o se reduzca la delincuencia social. Hay que combatir eso. Por eso estamos planteando reformas en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Policía Nacional y en el INPE. Y estamos propugnando también medidas inteligentes. Te digo una: el servicio militar obligatorio. Nosotros consideramos que el servicio militar obligatorio tiene que regresar, porque hay 1,5 millones de jóvenes que están en las calles sin hacer nada, sin oportunidades, y son presa fácil de la delincuencia. Queremos implantar un servicio militar obligatorio, pero como un país del primer mundo, donde no solamente se vaya a formar cívicamente y físicamente, sino también darles de repente una especialización, una pequeña carrera como inteligencia artificial, robótica, big data, incentivarlo el deporte. Fíjate, hace poco me estaban diciendo de que los eSports son uno de los deportes que se está practicando en demasía por los jóvenes, pero aquí nadie le da la importancia. Se juegan campeonatos mundiales y el Perú va a representar, pero sin ningún apoyo del Estado. Vamos a apoyar a los jóvenes que están en el eSports, en el fútbol, en el vóley, en el karate. Además que hay que fomentar también la música, el teatro. Eso es patriotismo, Fernando. Y eso es lo que nosotros tenemos que contagiar. Los valores se han perdido no porque la gente quiera perderlos, sino porque no tiene un gobierno o una autoridad que le devuelva al Perú la esperanza y la convicción. ¿Y cómo se integra un Perú diverso? A un Perú con selva, a un Perú con sierra, a un Perú con norte, a un Perú con sur, a un centralismo capitalino que nadie quiere. Mira, se integra bajo la idea de patria. La desgracia del Perú en estos 200 años de república es no haber creado, fomentado una identidad que nos una como peruanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso que hay que tener medidas drásticas, inmediatas. En el tema, por ejemplo, de educación. Acá el Perú tiene que cambiar mediante una revolución educativa. Mira, anteayer... Pero lo que se hacía con la SUNEDU no era bueno. Sí, pero se quedó descartado. Mira, te comento. Anteayer estuve en el mercado Santa Rosa y hablaba con un señor que vendía sus plátanos. Y el señor hacía referencia a uno de los grandes pensadores que ha tenido Tacna, Francisco de Paula González Vigil. Y hablaba de Francisco de Paula González Vigil, que fue denominado como el padre de la juventud. Y yo le decía: señor, dígame usted que él no dijo que el día que el Perú
cambie su educación, ese día el Perú será grande. Me dijo, efectivamente, acá lo que se requiere es una revolución educativa en ciencia, tecnología e innovación para hacer que el Perú se convierta en un país del primer mundo. Eso es importantísimo. Bueno, pero eso se lo viene proyectando el Estado, dándoselo todo a los privados. O sea, salud, educación, se lo están dando a los privados. Están cada vez deteriorando el sistema público para dárselo al privado. Pero es que ¿cómo cambiarían eso? El universitario también. Paga tu universidad privada porque la pública o no te acepta porque tiene pocos cupos o te da una educación mediocre. Es que esa es la gran traba y el gran problema que tiene el Perú, no fomentar verdaderamente la educación y hacer que los privados conviertan a la educación no en un derecho, sino en un servicio mercantilista. Y ese es un problema. Ahora, tú me hablabas de cómo podemos unificar a los peruanos. Fíjate, te comento. Perú moderno está incentivando o fomentando una doctrina. Y nuestra doctrina se llama la promesa del sol de un pueblo bendecido por Dios. Y te explico por qué. En el mundo entero, los grandes países surgen y se desarrollan mediante una doctrina de país. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿cuál es su doctrina? El destino manifiesto. China, su doctrina, el todo bajo el cielo. Israel, el pueblo elegido. Nosotros tenemos que construir una doctrina que nos lleve a ser la potencia hegemónica que debemos ser por historia en Sudamérica. En la batalla de Yaguarpampa, a inicios del siglo XV, cuando los incas se disputaban los Andes con los chancas, el dios Inti se le reveló a Pachacútec y le dijo que todo lo que las tierras que veía ahí iban a ser de él si es que derrotaba a los chancas, y él lo derrotó y se construyó el imperio. A partir de allí se da la famosa promesa del sol. Son pocos pueblos en la historia que tienen la promesa de una divinidad, de ser potencia producto de una divinidad, la promesa del sol. Pero además pero si tú dices eso, los chancas no te van a atracar. No, pero ahí voy. Nosotros también no hay que olvidar que el Tahuantinsuyo, detrás del Tahuantinsuyo hay otras culturas, Guari, Tiahuanaco, Chavín de Huántar, pero también delante del Tahuantinsuyo somos hijos de Occidente. ¿Y Occidente qué nos trajo? La religión, el cristianismo. Entonces podemos mezclar ambos. Decimos, el Perú es la promesa del sol del pueblo bendecido por Dios. Y ahí está, porque siempre decimos que el Perú es bendecido por Dios, y por supuesto que lo somos. Entonces hay que comenzar a fomentar eso, sentirnos orgullosos de nuestro país. A los políticos tradicionales no les conviene eso, porque precisamente eso haría que la población ya no los elija, porque ellos son antipatria, tanto de izquierda como de derecha. Acá nos meten el cuento de que izquierda y derecha, y los dos juntitos van a votar en el Congreso leyes favorables a ellos y no al país. Eso se tiene que cambiar. Por eso cuando yo te hablo de centro, no es un centro tibio, es un centro patriótico. Radicalidad para combatir la delincuencia y la corrupción, pero también medidas inteligentes para salvar al país en la educación, en la salud, en la economía y en la infraestructura. Entiendo el concepto y me pregunto cómo cambiar la redistribución de la riqueza en el país. Porque la riqueza está ahí, en los pueblos más alejados. Por supuesto. Pero se lo llevan grupos empresariales o pequeños sectores del empresario, la política en nuestro país, que son los que hacen realmente los negocios con el esfuerzo de la gran mayoría de peruanos. Cambiemos eso. ¿Sabes por qué? El 99,7% de las empresas nacionales no son grandes ni medianas, son pero MIPES. ¿quién factura? MIPES. No, pero es que el Estado tiene que apoyar y centrarse en esas MIPES, en los emprendedores. El Perú es un país de emprendedores. Acá, por ejemplo, en Tacna, el comercio se mueve de forma vertiginosa, pero muchas veces son trabas las que les pone el Estado en la SUNAT, aparte de la delincuencia. El Estado tiene que destrabar, desburocratizar la economía y hacer que las MIPES crezcan. La fortaleza del Perú no está en las grandes empresas, ni tampoco en las empresas extranjeras. Ahora, yo no me opongo a la empresa extranjera. Que venga a invertir, bienvenida, pero que se acostumbre a respetar las leyes del país. Por ejemplo, acá en Tacna, el problema del agua, el tema de la escasez del recurso hídrico. Y decían, ¿cómo puedo solucionar esto? La Sauter debería, ella, desalinizar el agua y dejar de utilizar las aguas subterráneas, que son aguas dulces, para que el agua dulce sea utilizada por el pueblo y que la empresa se le exija que desalinice el agua. Eso es decisión, autoridad.
Pero si tú te vas de alguna manera a cobardar frente a la empresa extranjera, entonces no estás haciendo patria, pues. ¿Para qué te pones? Viene González Rocha, que es el representante del Perú para el asado, y te dice, bueno, si vas a hacer eso, me voy. Bueno, pues, te vas. Y veremos, habrán otras empresas que vengan a invertir. Total, en una globalización hay 50.000 empresas mineras que quieren invertir. Ahí está China, ahí está India. ¿Por qué tener el miedo, la cobardía? Se acabó. No estamos en una colonia, somos un país soberano y el presidente de la República es el principal responsable de hacer respetar el principio de autoridad en la patria. Para eso lo eligen. Si no, entonces vayas a su casa. El Estado es lento, demora, tiene obras botadas por todos lados. Terrible. ¿Cómo se cambia eso? Porque, por ejemplo, en Tacna están yendo o por obras por impuestos o de gobierno a gobierno. Porque si las hacen ellos o sacan una licitación, son casos de corrupción. Se meten en corrupción y terminan las obras botadas al 30, al 50, al 70% y no se terminan nunca. El hospital de Tacna es una realidad de la corrupción que ha vivido nuestra región. Ahí lo vemos todos los días, valía 300 millones de soles, se lo levantaron en pesos la gestión anterior. El gobernador anterior tiene 8 años de cárcel, está fugado de la justicia, no le da la cara a la justicia y trata de que un recurso de casación le salve la vida. Pero la corrupción está ahí latente, a la vuelta de la esquina. ¿Por qué, Fernando? En pleno siglo XXI, el siglo de la era digital, tenemos un Estado que parece un elefante blanco. Hay que desburocratizar y digitalizar el Estado, destrabar cuestiones burocráticas, porque allí precisamente se concentra la corrupción. Nadie habla de eso, ni nadie quiere hacer eso porque todo el mundo gana allí. Pero nosotros lo vamos a hacer. Vamos a desburocratizar y digitalizar el Estado, reducirlo a una mínima expresión. Porque ¿qué hacemos con un Estado con un elefante blanco, donde todo el mundo se está llevando el dinero? Tú has dado el ejemplo del hospital acá en Tacna. Te podría poner el ejemplo de López Aliaga, 9 millones de dólares, trayendo trenes que no tienen rieles, no tienen paraderos, no tienen que son nada. Carcacha. O sea, somos el basurero de Estados Unidos. No, pues, eso, y que no se dude que si hay investigación se pueden encontrar muchas cosas también ahí, en esas compras, porque eso no sirve para nada. Hay que desburocratizar y digitalizar el Estado. Eso pasa por una reforma tecnológica del aparato estatal. ¿Y qué se hace? Tú además eres constitucionalista, con esos contratos ley que firma el Estado. No se puede tocar, no puedes intervenir, no puedes hacer nada, porque hay un contrato ley, y resulta que ese contrato ley es lesivo para el Estado peruano. Mira, en el derecho internacional hay un principio que es el pacta sunt servanda, que se aplica a los tratados. Y aún los tratados bajo el principio pacta sunt servanda, que significa que los tratados son ley entre las partes, establece excepciones. Y una de las excepciones es cuando el tratado es lesivo a los intereses estatales. El Estado puede denunciarlo y salirse del tratado. No me vas a decir que un contrato ley es más fuerte que un tratado internacional. Si el tratado internacional se puede dejar de lado, con mayor razón un contrato ley. Yo no sé por qué aquí se jalan de los pelos y dicen que no. Es que nos llevan a la CIADI y perdemos todos en la CIADI. Es que ese es el problema, salgámonos pues de la CIADI. Para eso también se puede denunciar el tratado respectivo. Si es lesivo a los intereses nacionales, nos vamos. Recordemos algo muy importante: a partir del 2026, en nuestro gobierno, el Perú debe estar por encima de todas las cosas. Eso es uno de los lemas importantísimos y fundamentales que estamos pregonando. ¿Y apoyarías esta situación en la cual el Congreso de la República y el gobierno impulsan la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mira, todo lo que haga el gobierno y el Congreso está deslegitimizado por el país. Un gobierno que no es legítimo no puede tomar ese tipo de decisiones. Esperemos al nuevo gobierno y eso que se decida en el nuevo gobierno y en el nuevo Congreso. Pero con un Congreso y un Ejecutivo que tienen 0% de aprobación, cualquier medida que se tome no es legítima y no es válida. Y en esa acción de la Corte Interamericana, ¿qué opinas? Mira, yo tengo claro lo siguiente: el Perú por sobre todas las cosas.
en las propuestas que vamos a implantar como medidas drásticas contra la delincuencia y la corrupción, si mañana cualquier organismo internacional, sea Corte Interamericana o lo que fuera, me pone trabas o comienza a petardearme, yo como presidente de la República y haciendo uso de la soberanía nacional, puedo pensar e inclusive denunciar a ese organismo. Acá las cosas van bien. Pero la mayoría de las veces cuando ese organismo interviene es porque nosotros cometemos fallas. Claro, pero muchas veces han excedido. O sea, yo no te hablo de que se le golpee, se le maltrate o algo. Si hay un asesino, si hay un criminal, que se pudre en la cárcel, que le den cadena perpetua. Pero también acuérdate que hay un violador que se pudre en la cárcel. Mira, tú también sabes, y todos los peruanos sabemos, que hay ciertos organismos, inclusive dentro de la Corte, que han sido tomados por ciertas ideologías que se quieren implantar. Ya, eso sí atenta contra el interés nacional, contra los intereses sagrados de la patria. Ahí pero no hay recuerda que son los estados los que designan a esos miembros. Es que lamentablemente. Y nosotros, por ejemplo, tenemos a Alberto Borea ahí. Claro, pero hay muchos estados que han sido tomados también por esos temas ideológicos. Nosotros predicamos patriotismo, no estamos en la línea de ideologías globalistas que quieren destruir. Pero la gran mayoría de estados de la Corte Interamericana básicamente no son de ideología de izquierda. No, porque y Estados Unidos tiene un gran peso en los movimientos de las fichas internacionales también. Fernando, en Latinoamérica se le ve en la OEA, se le ve en la ONU. Pero mira, Fernando, esto de izquierda y derecha a nivel mundial también ha quedado anacrónico. Hoy en día hay dos corrientes, los patriotas y los globalistas. Nosotros estamos en la corriente patriótica, que conserva, que perdura, que defiende los valores, la cultura, la historia de un país. ¿Y qué es la diferencia del nacionalismo eso? El nacionalismo, ¿qué te diferencia de Antauro Humala? Mira, el nacionalista es chauvinista y el chauvinismo es destructor. El patriotismo es constructor. El patriotismo dice, ama a tu patria pero respetando a las demás. Ama a tu patria construyendo y haciendo tu patria. No como el nacionalista que quiere romper, quebrar, destruir, incendiar todo. Vamos a construir y vamos a forjar una patria grande. Es lo que nosotros estamos predicando. ¿Te diferencias de Antauro Humala? Sí, porque yo creo que Antauro tiene una cosmovisión del mundo un poco anacrónica. Ya no es para el siglo XXI. Tenemos que impulsar un patriotismo que vaya de la mano con el vertiginoso avance de la ciencia, la tecnología y la innovación. Por eso yo te estoy diciendo, lo que acá se requiere es una revolución no de armas, sino una revolución educativa en ciencia, tecnología e innovación. Y de Keiko Fujimori, que no es nada querida acá en Tacna, de López Aliaga o Philip Butters, ¿qué te diferencia? Esa es la derecha más radical, llamémoslo así. Bueno, porque hoy se pelea un espacio entre ellos mismos. Porque lamentablemente también le han dado la espalda al país, por eso están desacreditados. Sobre todo hablando de la señora Keiko Fujimori, que es la gran culpable de la desgracia que ha sufrido el país en los últimos años, con su egocentrismo de querer tener el poder a la mala. Entonces, definitivamente nosotros no pensamos en nuestros intereses, pensamos en los intereses de los emprendedores, de los jóvenes, del adulto mayor, de los niños abandonados, de las mujeres necesitadas, del pueblo que ya está cansado de gobernantes y políticos que gobiernen, que manden a espaldas de ellos. Internamente, ¿cómo manejan el tema de candidatos? Candidatos no a la presidencia, candidatos a Senado Nacional, Senado Regional y a diputados, porque luego nos meten una bancada. Acuérdate de los niños. Exacto. Johnny Lescano, que sacó un montón de gente, metió al Congreso de la República, y luego todos zafan cuerpo de quienes llevaron al Parlamento Nacional, porque la gente votó en línea, porque no tenía interés en la contienda, lo que quiera, responsabiliza al votante. Pero internamente, ¿qué se hace para escanear, conocer a la persona que es del partido, la doctrina del partido que has hablado, que muchos partidos políticos no la tienen, es simplemente intereses económicos o intereses políticos? ¿Qué es lo que hacen internamente para saber quién es quién en las candidaturas? Mira, en primer lugar, nosotros estamos siendo muy selectivos en cuanto a nuestros candidatos. Si nosotros predicamos con el ejemplo y queremos limpiar el país, necesitamos gente limpia también, trabajadora, honrada, transparente. Estamos seleccionando nuestros cuadros. Estamos también seleccionándolos no solamente en base al perfil profesional, técnico, social que tengan, sino también
a la línea que prediquen. Tienen que entender que el patriotismo es nuestra guía, es nuestro principio rector, compartir los principios del partido, predicar la visión y objetivo último del partido, del que tiene el partido sobre el Perú, hacer del Perú el país del primer mundo. Y estamos siendo muy selectivos, estamos haciendo una mezcla de juventud y experiencia. Por ejemplo, te comento acá en Tacna, 2 precandidatos a diputados. Jaime Bautista, que tú lo conoces, presidente del Consejo Regional, que ha sido asesor de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que ha investigado todo este tema del hospital, que aquí está en medio de denuncias y corrupción, y una abogada joven, prestigiosa, con maestría en Derecho Constitucional, Idalia Caguana, que es de una provincia de acá de Tacna, ¿no? Que es olvidada, Candarabe, y ella es candarabeña. Y estamos llevándola a ella al Parlamento como representante de los profesionales y de los jóvenes, profesionales limpios. Y que ella va a representar, pero detrás, fíjate, de esos candidatos en la próxima campaña vamos a tener a gente que se va a meter a la campaña o va a financiar las campañas. Por eso te vuelvo a repetir. La minería ilegal, el contrabando, la tala, la trata, etcétera. Estamos siendo muy cuidadosos. Estas dos personas que no se vea con mucha incidencia, pero te lo pregunto, hay partes de Puno, hay partes de Cusco, Patás y otras regiones del todos país. Están pasando ¿Cómo se ve por un eso? filtro. Porque yo creo que las organizaciones criminales ya se han dado cuenta que ellos pueden tomar el poder ya sin necesidad de colocar congresistas y ellos mismos pueden postular. Por supuesto, pero nosotros estamos siendo muy cuidadosos. Hay una comisión política encargada de filtrar y analizar todos los currículums y, como te vuelvo a repetir, la hoja de vida de nuestros candidatos. Acá los 2 precandidatos a Tacna son personas honorables, limpias, luchadores sociales y profesionales. ¿Y al senador regional? Todavía estamos evaluando. Te he dado los nombres de 2 precandidatos para que veas la mezcla, ¿no? Juventud con Idalia y experiencia con Jaime Bautista. Mucha experiencia, Jaime. Así es, efectivamente. No lo digo por edad. Gracias por estar con nosotros. No, Fernando, a ti solamente un mensajito final. Perú Moderno representa la renovación de la política. Somos el puente que unirá a todos los peruanos bajo una convicción patriótica que aquí en Tacna se siente y que queremos replicar a todos los lugares del Perú. Por eso invito a todos los emprendedores jóvenes y peruanos de buena voluntad a unirse a esta gesta patriótica de salvar al país en beneficio de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. ¡Viva Tacna y viva el Perú! Vamos a la pausa y regresamos en Radio 1.